Bueno, no noto alguna visita, pero en todo caso, recordar que estamos en medio de una serie en el libro de Esther que iniciamos hace unas semanas. La semana pasada estudiábamos el capítulo 2 y ese capítulo venía a cerrar esa larga introducción que nos explica por qué la historia se basa o radica en el imperio persa y no en Jerusalén. Y particularmente en esa ciudad llamada Susa. Y ese capítulo 2 siguió la línea trazada por el capítulo 1, es decir, una caracterización del reino y de su rey bajo el título de Asuero. Porque vimos que este rey no es solamente dado a los excesos, a la comida y a la bebida, un rey llevado fácilmente por sus emociones, carente de liderazgo y de discernimiento, sino que también ese rey tenía una lujuria que competía con todos sus otros defectos. Y entonces vimos cómo por medio de un evento siniestro se cumplió la segunda parte del edicto que decía: hágase otra mujer reina en lugar de Vasti. Y fue entonces llevado esta versión oscura de Miss Universo. La diferencia esta vez es que la oportunidad se abrió a toda mujer del reino, a toda mujer, eso sí, que fuera, en las palabras de los consejeros del rey, joven, bonita y soltera. Esas eran las condiciones y a eso se dedicaron. Y entonces es en medio de ese certamen que Esther y Mardoqueo nos son presentados. Y Esther particularmente se nos presenta como una mujer que cumplía con todos esos requisitos con creces. Y luego se nos detalla en qué consistía este concurso o este evento. Después de meses de tratamiento de belleza, de buena alimentación, de buenos vestidos, las participantes caerían en cuenta que sus aspiraciones al trono serían definidas en una noche con el rey. Y si el rey quedaba complacido sexualmente hablando, entonces era adecuada para el reino. De lo contrario, lo que le esperaba a esa joven era ser recluida en el harén con muchísimas más jóvenes que tampoco habían sido consideradas aptas. ¿Cuál era la única posibilidad de que una joven de estas volviera a ver el rostro de Asuero? Que él se acordara del nombre, Y al final del capítulo vimos que este rey ni siquiera se acordó de recompensar a Mardoqueo, que le salvó la vida. Se iba a acordar de llamar a una de tantas jóvenes por su nombre. Entonces al final nuestra conclusión es que Esther ganó el trono, pero difícilmente ganó un marido. Y Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer correctamente, pero también se quedó sin recompensa. ¿Valió la pena entonces quedarse en Susa? ¿Valió la pena todo lo que ella hizo para alcanzar el trono? ¿Y valió la pena lo que hizo Mardoqueo para al final quedarse también sin recompensa? Y en medio de esa consideración, esa pregunta que hicimos, por ese anhelo que a veces se tiene por la belleza, pero no considerar las consecuencias que puede tener en nuestras vidas si no estamos preparados. La ambigüedad de los comportamientos de Esther y Mardoqueo es tal que a nosotros mismos nos deja indecisos sobre qué decir sobre ellos, en qué rescatar y en qué criticarles. Porque por un lado los huérfanos eran esta población desprotegida, y Mardoqueo, ¿qué hizo? Adoptó a Esther como una hija y la crió como tal, y Esther correspondió a ese trato de Mardoqueo obedeciéndole como a un padre. Pero hasta ahí, porque después de eso, ¿qué vemos? Vemos a un Mardoqueo que está procurando mantener la nacionalidad y la parentela ocultos. En particular, es la instrucción que le da a Esther y que varias veces se resalta, y ella no decía de dónde era porque Mardoqueo se lo había mandado. ¿Y qué de Esther? Ciertamente fue llevada al palacio, pero ella procuró llegar al trono. Ella hizo lo que Hegai el eunuco había mandado, porque ella sabía que Hegai conocía al rey, y ella sabía que al sujetarse a Hegai
bajo quien había hallado gracia, aumentaba sus posibilidades. Y a este punto de la historia, nuevamente uno se pregunta, ¿qué con todo esto? ¿Qué con todo esto? Porque nuevamente sale a resaltar esa característica de Esther, que el nombre de Dios no aparece. Pero de nuevo, es esa característica la que más bien nos hace ver la intervención divina en cada evento que en este libro pasa. ¿Por qué? Porque está bien, Esther era bonita, pero no era la única. Muchas más jóvenes hermosas también fueron llevadas, pero fue ella la que halló gracia. Y vimos que esa palabra era Gesed, esa palabra reservada para la fidelidad y la bondad de Dios hacia su pueblo. Y fue ella quien halló gracia. También, como explica uno que el rey, que era pronto a recompensar, olvidara recompensar a Mardoqueo. Es definitivamente la intervención de Dios, porque Él ciertamente ejecuta sus planes a través de siervos como Moisés y Elías. Pero también aprendemos que no importa cuán impío sea un rey y cuán infiel pueda ser su pueblo, como cuando estudiamos personas como Esther y Mardoqueo, sus planes no son frustrados. Él va a cumplir su promesa: ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios. Pero eso no quiere decir que Mardoqueo y Esther van a ser dejados en esta condición. Ellos van a tener que enfrentarse a ese estilo de vida que estaban llevando, porque una de dos: o usted está resistiendo al mundo o se está conformando a él. Y cada creyente que ha muerto por causa del Evangelio puede dar testimonio de que vale la pena pagar las consecuencias de resistir al mundo, porque Dios es digno para que uno lo resista al mundo. ¿Por qué? Porque su recompensa es mucho mejor. Oremos. Padre, venimos de nuevo a tu palabra en humildad, reconociendo que si no es por el auxilio de tu Espíritu Santo, no recibiremos instrucción de ella. Protégenos del error y que seamos también protegidos de distracciones externas, de aquí mismo, Señor, sino procurar poner la atención debida, porque es tu palabra. Esto lo rogamos, Señor, con la meta hoy de ver cómo los hombres disponen a su antojo, pero al final de cuentas el resultado siempre será lo que tú has propuesto desde un inicio. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de empezar, solo un breve relato. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Costa Rica y había muchas actividades de muchos tipos, entre ellas la famosa Semana Universitaria, Semana U, que yo sé que es reconocida no por muy buenas referencias, pero se prestaba para todo. Realmente era una oportunidad para que las personas mostraran proyectos o hacer retos de conocimiento. Habían otras actividades que no promocionaban necesariamente el lema de la universidad, que es luz en auspicio, buscar la luz, la búsqueda del conocimiento. Una de esas actividades era un partido que se lleva a cabo los viernes. Yo no estaba enterado de eso porque yo por lo general aprovechaba la semana U para irme a la casa, ya que había esa libertad de no ir a clases, yo me iba temprano. Pero ese día yo me quedé, ¿pero qué es esa bulla que se está escuchando? Parece que hay un buen partido se está llevando a cabo. Entonces la curiosidad me hizo que fuera a ver qué pasaba ahí. Y lo que noté era una gran marea de personas, en su mayoría con camisas blancas o claras, y del lado donde yo entré, personas con camisas rojas. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Ese partido de ingeniería contra derecho. Y yo, qué bien. ¿Y qué? ¿Por qué están jugando? Y no se sabe, simplemente es un partido que se da cada semana universitaria y el pretexto es el partido. Realmente el motivo era poderse insultar y tirarse huevos y bolsas con fresco y cada vez que había un gol era el momento propicio para invadir la cancha y seguir en ese estilo. Y
pronto me di cuenta entonces de que yo también estaba del lado equivocado, porque yo era de ingeniería. Entonces yo le dije, qué bueno, muchas gracias por la información, y rápidamente me fui al lado que me correspondía, porque vi que realmente estaba corriendo peligros y me quedaba con los que no eran, que en ese caso eran los de derecho. Fue tanto la atención que me llamó que hubiera un evento como este, que yo entonces traté de investigar las razones. Y nadie me supo dar una razón de por qué existía esa rivalidad y esa enemistad entre las dos facultades. Nadie sabía, ella simplemente se daba. Es algo que se da y es una rivalidad que usted no sospecha, porque cualquier otro día de la semana, muy amigos, pero ese día todos se transformaban para pelear sin ninguna razón en particular. Cuando uno lee el capítulo 3 de Esther, uno se pregunta, ¿por qué Amán trama todo esto contra el pueblo judío? ¿Qué puede haber de fondo para que hubiera una rivalidad tan encarnizada? Porque es el capítulo 3 el que viene a contestar la pregunta, ¿cuál es la situación que va a vivir el pueblo judío en este libro? Recordemos, Esther, Mardoqueo, Asuero y Amán son los personajes que sobresalen, pero el libro no se centra tanto en ellos, sino en la situación que va a vivir el pueblo judío. ¿Y cuál es esta situación? Se resume de la siguiente manera: el pueblo judío va a ser exterminado. Y esa es la situación que se va a desarrollar en lo que resta. El pueblo judío va a ser aniquilado. Y entonces empezamos en el versículo 1 con el autor intelectual de este plan de genocidio. Dice el versículo 1: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y se nos presenta Amán, y este capítulo lo podemos dividir en 3 secciones. Amán planea la destrucción de los judíos. En segundo lugar, Amán obtiene el permiso del rey para destruir a los judíos. Y en tercer lugar, Amán ordena la destrucción de los judíos. Empecemos entonces con esa primera sección. Amán planea la destrucción de los judíos. Y uno se pregunta, ¿quién es Amán? ¿Cómo empieza entonces el capítulo? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Nuevamente, el capítulo no empieza dando una fecha exacta, pero podemos tener una idea de cuándo pasó esto. Vayamos un momento al versículo 7 del mismo capítulo 3, que dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el 12º del rey Asuero. Es decir, estas suertes que ahorita vamos a estudiar, Amán las lanzó iniciando el año 12 del rey Asuero. Quiere decir que Amán fue engrandecido en el año 11º. De nuevo un repaso. ¿Cuándo empezó la historia en este libro? En el 3er año del rey Asuero. ¿Cuándo fue declarada Esther reina? En el año 7º del rey Asuero. ¿Y cuándo están sucediendo estas cosas? Aproximadamente en la segunda mitad del año 11 del rey Asuero. Estamos saltando de años en años, porque rápidamente queremos llegar a esta situación de los judíos. ¿Qué pasó durante esos años? No sabemos. No sabemos cómo Amán llegó a ser engrandecido. No sabemos la situación. Lo cierto es que fue puesto en alto, y más alto que aquellos 7 supuestos entendidos y sabios que tenía Asuero, que Memucán y los otros. Fue puesto en eminencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención del escritor? No es tanto qué hizo Amán para llegar a ocupar ese puesto, sino quién es Amán en el sentido genealógico. Engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Asuero no es presentado como el hijo de tal lugar. Esther tampoco es presentada como la hija de tal tribu de Israel. Sabemos por rebote, claro, quién es este rey Asuero, porque al ser una figura tan prominente uno puede saber quién era el padre, en este caso que hemos identificado como Jerjes I. Podemos saber
quién es la madre de Esther por rebote, que más adelante se nos dice que es Abigail. Y podemos saber un poco de su árbol genealógico porque es prima de Mardoqueo. Y de ahí vemos que comparten un punto en común. Pero son solamente Mardoqueo y Amán los que son presentados con ese énfasis en su origen. Son solamente ellos dos. ¿Cómo se nos presentó Mardoqueo? Veamos brevemente el capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Solo dar la referencia de la tribu era necesaria para saber que Mardoqueo era judío. Pero no, el autor lo quiere resaltar. Mardoqueo es judío y a lo largo del libro uno va a conocer a Mardoqueo como el judío. Y además, una referencia a las tribus para corroborarlo. Pero es ese énfasis. ¿Y cómo es Amán? Amedata el agageo. Y vez tras vez uno va a leer muchas veces Amán el agageo, Amán el agageo. Esa rivalidad que les conté entre ingeniería y derecho es algo trivial. Por eso también es trivial saber cómo empezó. Pero este no es el caso con esta rivalidad. Porque hay muchas maneras en que pueblos y naciones llegan a ser enemigas. Pueden ser asuntos políticos, de tierras. Aún hoy, en nuestra época también, confundir de nacionalidad a una persona puede ser una ofensa para quien uno ha confundido. No me confunda, yo no soy de este país. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás que si uno no la entiende, uno pierde entonces el motivo que realmente hay detrás de esa rencilla y de la ofensa y del comportamiento y del trato que hay entre esas dos personas de distinta nacionalidad. Al decir agageo, el autor de una forma sutil nos está diciendo que Amán es un amalecita, Y la rivalidad es tan añeja que se traza a los días de Moisés y se extiende por muchos años más, como vamos a ver. Y hoy solo vamos a leer 2 pasajes fuera de Esther para que tengamos claro cómo es que estos pueblos llegaron a ser enemigos y por qué es lo que vincula a Mardoqueo y Amán de forma tan particular. Entonces, en primer lugar, busquemos Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Ha pasado poco tiempo de que Israel haya salido de Egipto. Dice el versículo 8: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec o con Amalec de generación en generación.
Entonces ya vemos aquí cómo desde este momento un asunto generacional se está estableciendo. Ahora avancemos a 1 de Samuel capítulo 9. 1 de Samuel capítulo 9. Primero de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a leer varios versículos, es un capítulo extenso, pero lo necesarios para tener una idea de lo que pasa. Dice el versículo 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 17. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Samuel va a llegar, claramente va a escuchar ahí a los animales. ¿Qué es este mugido que estoy escuchando? Saúl, usted no ha cumplido lo que era el mandamiento de Dios. Y llega el versículo 22, muy conocido, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 32. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ahora sí, volvamos a Esther capítulo 3. El vínculo no podía ser más fuerte. No es solamente que entre judíos y amalecitas ya había una rencilla. Es que estamos hablando que Mardoqueo, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, pariente años atrás de este Saúl que llegó a ser rey, fue destituido justamente ¿por cuál razón? Por no cumplir su mandamiento contra unos amalecitas, y en particular contra el rey llamado Agag. Esa fue la causa. Por fallar en un mandamiento contra los amalecitas, los benjamitas fueron despojados del reino, fueron desechados.
Entonces eso nos ayuda a entender por qué Mardoqueo no se va a arrodillar. Versículos 2 al 4. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él les había declarado que era judío. Veamos que los siervos no tuvieron una mala intención. Ellos querían saber por qué Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo, ¿por qué es que usted no se arrodilla? Y se lo dijeron varios días. Si ellos hubieran tenido algo contra Mardoqueo, de inmediato lo hubieran denunciado. Pero pasaban los días y veían que Mardoqueo se mantenía firme en su comportamiento. Y de esta manera, Mardoqueo, que tan vehementemente le insistió a Esther, no diga cuál es su pueblo y de dónde viene, es él ahora quien tiene que decir el secreto que tenía bien guardado. Es porque soy un judío. Y este Amán es una amalecita. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la evidencia interna que tenemos en el libro. Recordemos, Mardoqueo ha tenido un carácter ambiguo hasta el momento. Muchos han dicho que ha sido por temor a Dios que Mardoqueo no se arrodillaba, pero vemos que la razón primordial que se está dando es que él declara de dónde era, judío. ¿Estaba haciendo bien Mardoqueo al no arrodillarse? Uno puede decir que sí, pero no era que estaba motivado por un celo por Dios y por su nombre. Es más un orgullo por esa rivalidad familiar que los vincula. De hecho, en la época de los reyes de Israel, uno lee muchas veces que llegaba un siervo y hacía reverencia, se postraba ante el rey. El mismo David se postró ante Saúl, siendo David ya nombrado para ser el rey y ya Saúl estando en la condición de desechado. Pero David hizo reverencia. O sea que no era cosa extraña para un israelita hacer reverencia a una autoridad. Era que Mardoqueo hallaba difícil reverenciar en particular a este que estaba en autoridad, porque era una amalecita, un agageo. De hecho, uno no lee que Mardoqueo no se arrodillara ante el rey. Es posible que sí lo hiciera. Si no lo hubiera hecho, eso hubiera salido a colación también. Mardoqueo, pero es que usted ni al rey. No, es con Amán. ¿Por qué usted no se arrodilla ante Amán si el rey lo ha mandado? Y esto es recíproco. Si Mardoqueo tenía problemas para arrodillarse ante Amán, lo mismo va a pasar con Amán cuando se entere que Mardoqueo es judío. Leamos versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Hasta ahí fue algo que le molestó. Pero versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Esto pasó por varios días. Y Amán, digamos que lo toleró. Seguramente no le gustaba, pero lo pudo soportar. Pero en el momento que le llega y le dicen, este es un judío, él dice, aquí la cuestión es diferente. Esta es mi oportunidad para tomar venganza de este pueblo con el cual hemos tenido un pleito de generación en generación. Por eso no va a tomar venganza solo contra uno, cuando tiene la oportunidad de hacerlo contra todos. Y entonces vemos qué es lo que motiva a este hombre de nuevo, llevado por sus emociones, lleno de ira, planea la destrucción de los judíos. Y parte del plan era primero establecer la fecha. ¿Y cómo lo hace? Básicamente tirando los dados. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán,
en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Esta palabra es prestada, Pur. Deberían de subrayarla porque va a ser la causa del nombre de las fiestas de Purim. Pero eso es lo que hace Amán. Vamos a tirar la suerte, vamos a ver qué nos dicen los dioses. Y el número es algo irónico, porque es el número 13. Sí, esa superstición que tenemos o que ronda hasta nuestra época de que el 13 es un número de mala suerte, realmente ya estaba para esa época. El 13 era considerado por los persas y babilonios un número de mala suerte. Y era lo que le estaba saliendo a Amán. Pero era lo que la suerte estaba dictando y él lo aceptaba. También el número revela algo interesante. En el siguiente mes, el día 14, se celebraría la Pascua. ¿Y qué es el día 14? ¿Y qué es lo que significa la Pascua? El día que el pueblo fue liberado de Egipto. De una manera, este número 13 está sirviendo como una premonición de lo que va a acontecer con estos hechos. Pero Amán, por el momento, lo ve como la respuesta que debe tomar. Será ese día que vamos a echar mano de los judíos. Ya tiene el plan hecho. ¿Qué es lo que sigue? Obtener el permiso del rey. Obtener el permiso del rey. Entonces leamos versículos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. De nuevo, versículo 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero. Lo que primero llama la atención es cuán fácilmente habla Amán con el rey. En el siguiente capítulo nosotros vamos a ver que no era tan fácil hablar con el rey. Era algo, si usted se presentaba ante Asuero en un momento inoportuno, usted estaba arriesgando su vida. La reina no era una excepción. Pero Amán viene y habla con el rey. ¿Hacía Asuero una excepción con Amán? Difícilmente, pero quizás era un poco más flexible, o simplemente le correspondía. Era el turno de Amán para hablar con el rey. Lo que el autor nos quiere llevar es el argumento que Amán va a usar. Y es un argumento lleno de toda clase de mentira, juego de palabras, para engañar a Asuero. Que tampoco era gran cosa engañar a este rey. Ya vimos cómo aceptaban consejos fallidos. Pero él va a ser bien astuto para presentar su plan sin revelar la nacionalidad del pueblo al que quiere destruir. ¿Y cómo empieza? Empieza diciendo: hay un pueblo esparcido, un pueblo. Y ese es genial, es astuto Amán, porque puede ser tomado en primer lugar como un artículo indefinido. Si Amán hubiera dicho: está el pueblo, se hubiera visto obligado a identificar de una vez cuál era la nacionalidad de ese pueblo. Pero al decir un pueblo, podía ser cualquier pueblo, cualquiera. No viene el caso, rey, no importa la nacionalidad, es un pueblo ahí, es uno. Eso no trasciende quiénes sean exactamente. Y a la vez, ese puede ser tomado como la cantidad. Rey Asuero es solamente un pueblo de tantos que usted tiene bajo su mando. ¿Qué es un pueblillo menos? Usted ya de por sí gobierna sobre 127 provincias. Usted ni va a notarlo. Es solo uno. Ni trasciende quiénes sean. Entonces minimiza al pueblo y la nacionalidad, y seguidamente hace un juego de palabras
para confundir lo que son las costumbres con las leyes del reino. Él dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guarda las leyes del rey. Lo que pasa aquí es que él está usando la misma palabra hebrea para el término ley. Sin embargo, no está haciendo una distinción clara en su uso, porque él está equiparando, en el primer caso, las leyes del pueblo como las costumbres del pueblo judío, pero las está equiparando con las leyes del reino y las está poniendo en conflicto, porque esto que él está diciendo es en parte mentira, es una verdad a medias. El imperio persa, si había algo de lo que se jactaba, era su inclusividad. Realmente este imperio no llegó a destruir a las naciones o a obligarlos a cambiar de religión y de costumbres del todo. Era algo de lo cual se jactaban. Se puede decir que era un reino tolerante. Entonces era mentira que solo los judíos tenían sus leyes o costumbres. Eso se podía decir de cualquier otro pueblo que estaba bajo el imperio persa. Cada pueblo seguía conservando parte de su identidad. Simplemente eran asimilados en el reino. Entonces era mentira que solamente los judíos tenían sus leyes diferentes. Todos los demás la tenían. Pero quiere ponerlas en conflicto. Y por eso le dice al rey que lo mejor es, la verdad no perjudican a nadie, pero a la vez no están beneficiando. ¿Para qué los vamos a dejar con vida? Al final del versículo 8, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y es astuto también, porque ya el rey sabe lo que ha sido enfrentar la oposición de Vasti, la anterior reina. Ya sabe lo que es tener dos personas que han querido atentar contra su vida. Entonces, ¿para qué vamos a tener a un pueblo que, además de que ni importa que desaparezcan, pues se oponen a las leyes de mi reino? No quiero más problemas. Y entonces, para terminar de cerrar el plan y para que Asuero diga que sí, Amán lo que hace es ofrecer dinero. Ofrecer dinero, ¿cuánto le ofrece? Versículo 9, 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos. Esa medida trasladada a nuestros días, estamos hablando de más de 300 toneladas de plata. Más de 300 toneladas o 300,000 kilos. Era mucha plata. Es tanta que uno realmente se pregunta si Amán la tenía. Algunos podrían decir de que al despojar al pueblo judío, esas riquezas iban a ser parte del pago, pero es mucho dinero. Y para uno entender la cantidad de dinero, hay que entender cuánto recogía el imperio persa por año. El imperio persa por año, recogiendo los tributos, recolectaba unos 14,500 talentos de plata, 14,560, por ahí andaba. Y Amán está ofreciendo 10,000, mucho más de la mitad de lo que el imperio recogería en un año en tributos. Él se lo está ofreciendo a cambio de un pueblo. Asuero ni se preocupe por lo que ese pueblo le representaba monetariamente, yo se lo doy. Ese es el caso. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta de este rey ante este plan? Asuero, hay un pueblo insignificante, usted ni lo va a notar, tienen leyes contrarias y a cambio de destruirles yo le doy a usted plata. ¿Qué va a decir Asuero? Claro, man, adelante, versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Genial. El plan le parece maravilloso a Asuero. Él ya tiene a Amán en eminencia. Lo que él diga debe tener razón. Adelante. Usted puede disponer de ese pueblo y de su dinero como usted guste. Y eso es lo que hay que entender. Uno podría pensar que por la respuesta que él da, que Asuero no está aceptando el dinero. Pero no pensemos eso. Estamos hablando de un rey que le gusta la bebida, la comida, lujurioso.
Es también avaro, o codicioso, mejor dicho. Es codicioso. Leamos el versículo 7 del capítulo 4 brevemente. Capítulo 4, versículo 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ahora, capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 4. Es Esther hablando ante Asuero. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Esto nos deja ver que Asuero sí aceptó el dinero. Su respuesta es una forma cortés de decir que lo estaba aceptando. Es como cuando uno hace un trabajo para algún conocido y llega ese momento de cobrar, ¿verdad? Entonces uno le dice, no es nada, déjelo así, pero sabemos que no nos van a aceptar eso. Entonces, como dice uno, vea, esto cuesta tanto, pero lo que usted tenga bien, usted me lo da. Entonces uno dice, bueno, estoy cobrando y no estoy quedando como alguien que está interesado por el dinero. Asuero está diciendo, Amán, lo que usted tenga bien a darme de plata, hágalo. Asimismo puede hacer lo que quiera con ese pueblo, porque los dos ahora están en sus manos, tanto esa plata como ese pueblo. Haga como guste. Era una forma de decirle, claro que estoy interesado por la plata. Y entonces, si ya vimos a Asuero, que aceptaba un consejo como el de Memucán para firmar un decreto irrevocable, lo vemos ahora haciendo lo mismo de una forma tan descuidada que sorprende. Está dando su anillo para que Amán firme un decreto y él se va a molestar para leer qué es lo que se está firmando a su nombre. Finalmente también veamos cómo ahora se le añade otro adjetivo más a Amán en el versículo 10. Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Agageo, enemigo de los judíos. Y al final del libro, este va a ser un adjetivo que va a ser sinónimo. Hablar de Amán es hablar del enemigo de los judíos. Nuevamente, una evidencia que apoya esta rivalidad, esta enemistad histórica entre ambas naciones. Finalmente, de los versículos 12 al 15, tenemos la orden de Amán para destruir a los judíos. Una vez que ya él obtuvo el permiso, ahora viene el momento de dar la orden. Dice así: entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Dejando el diálogo de lado, ahora el narrador nos cuenta de una forma pasiva cómo esta orden fue dada. Nosotros leíamos que los escribanos fueron llamados, que fue escrito, que fue sellado, que fue enviado, que fue publicado. Todo es pasivo. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo es a voluntad de Amán. Las personas involucradas están solamente siguiendo las órdenes que él daba.
Y eso al final se refleja en la consternación que uno ve en Susa. Quiere decir que había cierta empatía por el pueblo judío, pero ellos estaban siguiendo las órdenes. Estaban siguiendo las órdenes. ¿Y cuál era el propósito? Todos debían enterarse para, como decía ahí, para que estuvieran listos, para prepararse. Que nadie dijera que no sabía lo que iba a pasar. Y vemos ese contraste entre el palacio, que es la capital. Como les dije al inicio de la serie, cuando leemos capital, tenemos que entender como el centro de la ciudad, ahí donde está ubicado el palacio, esa mini ciudad solamente dedicada para los nobles, y la ciudad de Susa, todo alrededor. Y ahí está el gran contraste. Amán y Asuero bebiendo como si nada, mientras el resto del pueblo estaba consternado y conmovido. Como si nada, estos dos hombres han puesto o han ordenado el fin, el exterminio de un pueblo, y se van a tomar. Y todo el pueblo dice: ¿qué está pasando acá? La lista contra Asuero solo sigue creciendo, y la de Amán no se queda atrás. También otro hombre llevado por la ira, dado a la adivinación, y que como si nada dispone de las vidas de las personas. Ahora sí podemos estar seguros de algo. El siguiente capítulo no va a iniciar años después, porque lo que tenemos ahora es una fecha límite de 11 meses. De 11 meses. Ese es el tiempo que va a transcurrir entre el día que se mandó a informar al pueblo que tenían que exterminar a los judíos y el día señalado. 11 meses. ¿Qué va a pasar en esos 11 meses? Eso quedará para después. Vamos al tiempo de las aplicaciones. Y son 2 esta noche. La primera es: ¿ante quién se ha arrodillado? ¿Ante quién se ha arrodillado usted? Nosotros vemos que todo lo que viene a desencadenar esto fue por no dar una reverencia, por una reverencia no dada. Como dije al inicio, ¿hizo Mardoqueo bien? Sí, Mardoqueo hizo bien al no arrodillarse, pero no lo hizo por las razones correctas, o el motivo primordial no fue movido por amor al nombre de Dios. Pero podemos ver que en general esta demanda de reverencia es lo que el mundo pide también en estos días. El mundo no quiere tanto la exclusividad, es que nos postremos ante Él. Usted puede seguir conservando su religión, su contexto, su pasado. Solamente deme a mí un ratito de reverencia cuando se lo pido. Es eso. Acepte nuestras condiciones y no habrá problemas. Porque así como el imperio persa, nuestros días son también de pregonar esa tolerancia, esa inclusividad. Ha pasado el tiempo y claro, en un país como el nuestro, que nunca ha tenido una monarquía, un reino, uno lee muchos comentarios negativos. ¿Cómo es que hasta en estos días todavía han sobrevivido algunos reinos, como el de Inglaterra? Es que la gente todavía se dice, pero es que entienden eso. ¿Cómo alguien se va a reverenciar o dar tributo si en el fondo es una persona como yo? Eso ya parece como anticuado. No es este tipo de arrodillarse el que estoy queriendo enfocar. ¿Qué pasa en nuestros días? Alguien dice: usted tiene su opinión, yo tengo mi opinión. Mientras usted no se meta conmigo, todos estamos tranquilos. Esa es la reverencia y el respeto de nuestros días. Nadie tiene la verdad, no trate de imponerla, porque en el momento que uno predica que hay una verdad, hay ofensa. Hay ofensa. Y eso sí ofende a las personas. Porque no le estamos dando el tributo que se requieren, que ellas están pidiendo, que el mundo pide, que acepte a todos. Eduardo compartía una frase hace unas semanas de que si nuestro evangelio o la presentación del evangelio no está ofendiendo a las personas, es porque no estamos presentando el evangelio.
porque el Evangelio ofende. Por supuesto, hay una forma de expresarlo, como uno lee en Colosenses, que uno debe dar una respuesta adecuada en el momento adecuado. Pero en general, la presentación de la verdad ofende a las personas. Y eso es lo que ellos están pidiendo. Usted quédese en su contexto, no trate de imponerlo a los demás. Y de la misma manera, uno no puede hacerse de la vista gorda y obviar que Dios como Rey exige reverencia. Y como pasa en las monarquías ahora, muchas personas tienen problemas con esa afirmación. Porque es un golpe directo al orgullo humano. Yo postrarme, arrodillarme ante lo que Dios dice. Porque eso es el engaño del pecado. Yo puedo presentarme a Dios tal como estoy. Yo puedo cumplir sus exigencias. Yo puedo verle cara a cara. ¿Dónde está Dios para ponerme de pie delante de Él y decirle unas cuantas verdades? Pero Dios manda a toda persona que se arrodille ante aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Mardoqueo aquí se pudo salir con la suya, pero usted no se engañe, que usted podrá mantenerse en esa firmeza para no reverenciar al Señor Jesucristo como es mandado que Él sea reverenciado. Son palabras claras que dicen que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y de nuevo, es una confesión. Él es Señor, usted lo reconoce. Usted puede vivir toda esta vida y desperdiciarla sin dar la gloria de vida a ese nombre, pero usted no escapará al decreto de Dios. Mardoqueo pudo escapar al mandamiento de Amán y se salió con la suya. Él no se arrodilló, pero no vamos a poder hacer lo mismo con el decreto que Dios ha dado, que toda rodilla será doblada. Sea que usted esté en el cielo o debajo de la tierra, esa rodilla se doblará. La invitación del Evangelio es que usted doble las rodillas en esta vida, porque habrá una gran diferencia si usted lo va a hacer con gozo por una eternidad en el cielo, o lleno de arrepentimiento por toda la eternidad en el infierno. La segunda aplicación resuena con el conocido versículo de Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Imaginémonos a Amán tirando los dados y él pensando, híjole, 11 meses, hasta dentro de 11 meses, ¿será que voy a tener que ponerle mano a los judíos? Bueno, eso es lo que los dioses están diciendo. Y uno se puede pensar, bueno, 11 meses, ¿qué podían hacer los judíos en 11 meses? ¿Podrían tratar de escapar? Realmente el imperio era muy grande, como vimos, casi todo el mundo conocido hasta la fecha era del imperio persa. No tenía sentido escapar. Estos 11 meses, más bien, como se lee al final, para que estuvieran listos, le estaba dando la oportunidad para que los enemigos se prepararan bien, para que hicieran un plan de ataque contra aquel vecino que tanto detestaban y que ahora le estaban dando licencia para poner mano sobre ellos. Esos 11 meses eran 11 meses de agonía. Usted sabía que su vida ya había sido fechada. Dentro de 11 meses usted va a morir. Pero hay algo que Amán y Asuero están olvidando. Y es que el pueblo no está en sus manos. Es que ese pueblo no está en sus manos. No está en manos de Asuero y no está en manos de Amán. Amán echa las suertes como si el único factor que determinara que él podía poner mano era lo que tiraran esos dados. Eso era para él lo único. Eso y pedir el permiso del rey. Y Asuero le habla como si él también tuviera potestad sobre ellos. Haga con ese pueblo lo que usted quiera, yo le estoy dando permiso, cuando él mismo ni siquiera podía tener bajo autoridad a su propia esposa.
no le pertenecían a Asuero, pero sí estaban en su reino, como todo otro pueblo que estaba en su reino porque Dios se lo había dado. Es también como Satanás cuando se presenta ante Dios. ¿Y qué tiene que hacer Satanás para poder poner manos sobre Job? Pedir permiso. Está bien, Satanás, yo le doy permiso hasta este punto. Y hasta ahí llegaba Satanás. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no podía poner un dedo sobre un cabello de Job. Amigo y hermano que está esta noche, su vida no está en la mano de sus enemigos como Amán, no está en mano de los gobernantes como Asuero. Nuestra vida no depende, o no está en las manos de Laura Chinchilla y de la Asamblea Legislativa. No está ni siquiera en las manos de nuestros enemigos espirituales como Satanás. Su vida está en las manos de Jehová. Y su vida no es una cuestión de una suerte de circunstancias. Uy, qué coincidencia todo lo que está pasando. Si ni siquiera Satanás tiene potestad sobre su alma, el peor enemigo que muchos se imaginan ignorando el propio pecado en sus vidas, ese enemigo ha sido derrotado. Porque Dios le dijo a Satanás en Edén: mi hijo aplastará tu cabeza. Y en la cruz, Cristo la aplastó. Pero es este mismo Cristo que derrotó a las huestes espirituales, el que dice: usted no tema a los que le pueden poner manos sobre su vida, tema a aquel que puede echar su cuerpo y su alma en el infierno. Y este mismo Dios y Rey, que tiene su vida en sus manos, que tiene el cielo como su trono, también dice: yo miraré a aquel que se humilla y tiembla ante mi palabra. Oremos. Señor, por motivos incorrectos, por rencillas familiares, por orgullo, vemos cómo Mardoqueo no se arrodilló y cómo todo el pueblo judío ha sido vendido por precio para ser muerto. Pero no podemos obviar que tú, como Dios soberano, exiges también reverencia. Oh Padre, ayúdanos para comprender que esta vida no sucede por una suerte de accidentes, sino que nuestras vidas están en tus manos y que invariablemente toda persona reconocerá el señorío de Jesucristo. Que seamos humillados para ver que gobiernas en cada aspecto de nuestras vidas y que habrá una gran diferencia en reconocer ese señorío y esa potestad en esta vida, porque después será muy tarde. Que meditemos en lo que hemos escuchado. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.